Bienvenidos a la ponencia Tratamientos para el cáncer de páncreas, hígado y vías biliares, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del Dr. Alfredo Carratomena, catedrático de Oncología de la Universidad de Alcalá y presidente del Pancreatic Cancer Europe, que será el encargado de ofrecernos esta sesión. Pues doctor, muy buenos días, bienvenido y cuando usted desee. Buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por la cordial invitación al Grupo Español de Pacientes con Cáncer, a los que quiero mucho y a los que apoyaré siempre toda mi vida mientras tenga aliento. Voy a hablar sobre el tratamiento del cáncer del páncreas, del hígado y de las vías biliares y espero serles de utilidad. Estos son mis conflictos de interés y viendo aquí cáncer de páncreas, pues vemos muchos pacientes como Marcello Mastroianni, Patrick Swayze, también lo tuvo Pavarotti, en fin, a Strauss, hay muchísimas personas que desgraciadamente han tenido esta enfermedad. Y la realidad es que necesitamos hacerlo muchísimo mejor. Y muchísimo mejor porque, si ven en la gráfica, la incidencia del cáncer de páncreas está en aumento y se estima que para el año 2030, que no queda nada, pues va a superar el número de muertes que ocasionan los cánceres de mama, que ya lo ha superado, y los cánceres de colon y recto, porque estos dos tumores, que son muchísimo más frecuentes, tienen un programa de cribado que no tiene el cáncer de páncreas. Es una de las prioridades que tenemos que conseguir. Otro de los puntos que me gustaría tocar en el tratamiento del cáncer de páncreas es que hace falta, por la complejidad que conlleva una cirugía de cáncer de páncreas, que es un órgano que está detrás del estómago, delante de la columna vertebral y al lado de muchísimos vasos importantes y muchísimos nervios, pues es obligatorio que el paciente se opere en un quirófano donde estén habituados a operar cáncer de páncreas. Y ven en las curvas que cuanto más operaciones hacen los equipos, menos complicaciones hay después del tratamiento. Aquí pues ven ustedes la cantidad de vasos y de nervios y de vísceras que hay alrededor de los tumores de páncreas. Esta es la vena mesentérica superior que se ve en el TAC. Esta es la arteria mesentérica superior que puede estar englobada por el tumor y es un criterio de irresecabilidad. Este es el tumor y aquí vemos el hígado, la columna vertebral, la aorta, en fin, hay muchísimos órganos vecinos que son muy delicados. Después de una cirugía con intención curativa, normalmente se da un tratamiento complementario que los médicos llamamos tratamiento adyuvante para disminuir las posibilidades de recaída. Y esto sucede. ¿Y cuál es el mejor tratamiento para después de una cirugía con intención curativa? El que menos recidivas consigue, pues es uno que se llama FOLFIRINOX, y dirán ustedes, vaya palabrota, pero es un acrónimo que se utiliza porque hay en la combinación ácido folínico, 5-fluoracilo, irinotecan y oxaliplatino. Es una combinación de 3 drogas más una vitamina B, que es el ácido folínico, que consiguen reducir el riesgo de recaída en un 46% de los casos. Es decir, es muy importante porque la supervivencia media de los pacientes es de 54 meses. Y esto, pues en un cáncer de páncreas, 54 meses, que son prácticamente 5 años, pues no es lo habitual. Vemos aquí también que estos tumores pues tienen
una tendencia a recaer, a pesar de haberlos tratado quirúrgicamente y no haber quedado nada después de la cirugía y haberse puesto quimioterapia, porque queda enfermedad microscópica, y esta enfermedad microscópica es la responsable de la recaída, y esta enfermedad microscópica no se puede ver con las técnicas de imagen ni con los análisis que tenemos. Sí que sabemos que hay dos tipos de cáncer de páncreas: el subtipo basal, que es el que ven ustedes en la diapositiva al lado derecho, y el subtipo clásico. Y entonces cada uno de estos subtipos van a responder mejor a determinado grupo de fármacos. El subtipo basal va a responder mejor a la combinación de Abraxane y gencitabina, y el subtipo clásico, que es más frecuente, va a responder mejor a Folfirinox. Por eso Folfirinox es el que consigue mejores resultados. La siguiente diapositiva nos muestra que en los estudios que se han hecho, el hacer un tratamiento de quimioterapia previo a la resección mejora también la supervivencia. Es decir, los pacientes idealmente tendrían que iniciar su tratamiento con quimioterapia para que las células, cuando el cirujano vaya por ellas, estén medio muertas o muertas del todo y no reaccionen escapándose por los vasos y dando metástasis. ¿Cuál sería la propuesta que nosotros queremos hacer dentro del grupo cooperativo para el tratamiento de tumores digestivos, TTD? Pues hacer dos brazos, y esto es un ensayo clínico en el que el estándar, que es hacer cirugía en un tumor resecable seguido de 6 meses de Folfirinox, se compare con quimioterapia según el esquema sequence, que les mostraré más tarde, previo a la cirugía y seguido del mismo esquema sequence. Esto se llamaría un tratamiento en sándwich, porque la cirugía está en medio. Y necesitaríamos una hipótesis de que este tratamiento va a conseguir mejores resultados que el estándar que tenemos hoy en día. Con respecto a la enfermedad ya diseminada metastásica, que desgraciadamente es el 90% de los casos, porque aunque los que inicialmente se operan con intención curativa y reciben ese tratamiento complementario recaen con metástasis, al final tenemos dos tratamientos: el Abraxane gencitabina, que es el nab-paclitaxel, el Abraxane con la gencitabina, que incrementa discretamente la curva de supervivencia, y el más activo, que es el Folfirinox, que incrementa también la curva de supervivencia. ¿Y qué hacemos en segunda línea? Pues una vez que se ha tratado el paciente con gencitabina en primera línea, pues el irinotecan nanoliposomal es la mejor opción, conjuntamente con el 5-fluoracilo, para conseguir una mejor supervivencia global y una mejor supervivencia libre de progresión. Vemos que estos dos tipos que hay de cáncer de páncreas, el subtipo basal y el subtipo clásico o inmunogénico, son distintos en cuanto a marcadores que podemos ver al microscopio, y el basal tiene peor supervivencia, tiene un estroma. El estroma es el tejido donde asienta el tumor, que está compuesto de células normales, de fibroblastos que componen el colágeno, la matriz donde asientan las células, incluso las células que nos defienden, los macrófagos, etcétera, que desgraciadamente el tumor consigue hacer amigas suyas. Es decir, que estos fibroblastos, estos macrófagos que en teoría deberían de atacar el tumor, al final se alían con el tumor y forman parte de él, y viajan por la sangre conjuntamente para anidar en órganos vecinos, que es lo que llamamos metástasis. Y el fenotipo clásico es menos agresivo, tiene mejor
supervivencia, tiene un estroma más normalizado, no tan activado como el basal, y responde mejor a FOLFIRINOX. Y lo ven aquí en las curvas, este es el basal y este es el clásico. ¿Y qué es lo que hemos hecho en el grupo cooperativo TTD? Pues intentar combinar los dos tratamientos, el tratamiento que se le da al subtipo basal y el tratamiento que se le da al subtipo clásico, pero en vez de FOLFIRINOX solo le hemos puesto FOLFOX porque pensamos que en el oxaliplatino está la clave y como no se pueden dar conjuntamente estos fármacos, lo que hemos hecho es un tratamiento secuencial, es decir, empezamos con el Abraxane gencitabina y después de este primer ciclo se sigue con FOLFOX y cuando se acaba el FOLFOX se vuelve a empezar con Abraxane gencitabina y después con FOLFOX sin que haya ninguna progresión que motive el cambio de tratamiento. Pues bien, esto ha sido un estudio que hemos hecho comparándolo, como ven ustedes en la diapositiva, con el brazo control, que es Abraxane gencitabina, que está perfectamente autorizado por las autoridades sanitarias como tratamiento de la enfermedad metastásica, y hemos logrado incrementar de una manera muy importante la supervivencia libre de progresión de enfermedad, como en un 50%, lo ven aquí en esta curva de la izquierda, y la supervivencia global hemos disminuido un 33% el riesgo de muerte con este esquema secuencial comparado con el estándar de nab-paclitaxel y gencitabina, que es la curva azul, que es la que se está poniendo hoy en día. Y aquí tenemos el nuevo esquema que hemos ideado y que estamos escribiendo para poder publicarlo y hacer consciente a la comunidad científica de este hallazgo. Esto ha sido objeto de una comunicación oral en el Congreso Americano de Oncología que tuvo lugar el 5 de junio de 2022, hace unos meses, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Tenemos que hay también otros nuevos compuestos lisosomales de irinotecan, como este, el HRIDAPC, y este estudio demuestra también que en segunda línea pues, es un fármaco muy útil y que incrementa también la supervivencia con respecto a lo que el facultativo pues pueda darle como 5-fluoracilo y leucovorin, que es una combinación apropiada para una segunda línea después de que el paciente haya recibido una primera más agresiva. Hay un estudio nuevo con una nueva molécula que es el nimotuzumab, que asociado a gencitabina, pues consigue también una mayor supervivencia de los pacientes. Ahora son supervivencias más bajas que las que hemos conseguido con este estudio Sequence. Si se acuerdan, fueron más de 13 meses de supervivencia las que conseguimos con el estudio Sequence y aquí llegan a 10,9 meses, pero este esquema solo lleva gencitabina. Es para pacientes que no pueden tolerar un régimen más agresivo. Hay un dato que es que los pacientes que tienen alteraciones en los genes BRCA1 y 2, PAL2, ATM, por eso es importante que los pacientes hagan un análisis genético de sus tumores, se benefician de unos fármacos que son inhibidores de PARP, de la reparación del DNA. Y estos fármacos son los que van a incrementar la supervivencia libre de progresión de estos pacientes. Esto se ve en esta diapositiva, que los pacientes tratados con este inhibidor de PARP pues recaen muchísimo más tarde y como conclusión tenemos que decir que lo mejor es prevenir,
es decir, hay que evitar los potenciales factores de riesgo, como puede ser fumar, beber alcohol en exceso, la obesidad y el sedentarismo. Los pacientes que tienen una diabetes tienen un páncreas pseudoinflamado y tienen más posibilidades de tener un cáncer de páncreas. Los pacientes que tienen una pancreatitis también pueden tener más cáncer de páncreas, y la combinación de varios de estos factores conjuntamente con algún factor genético que seguro que descubriremos va a ser la que defina ese grupo de alto riesgo para que nosotros podamos llevar a cabo un programa de cribado como el que se hace en cáncer de colon, en cáncer de mama, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a trabajar en este sentido para identificar este grupo de alto riesgo e identificar también una prueba que sea fácil, que sea poco costosa y que sea muy fiable para que se puedan diagnosticar antes de que den síntomas los cánceres de páncreas e incluso las lesiones que preceden al cáncer de páncreas. Hemos visto que hay un 10% de pacientes con cáncer de páncreas que tienen una agregación familiar, es decir, que hay varios componentes de la familia que han tenido un cáncer de páncreas, al igual que sucede más cáncer de páncreas en pacientes que tienen cáncer hereditario, como los que tienen mama y ovario hereditario, o los que tienen colon hereditario, etcétera, que tienen también más cáncer de páncreas. En estos pacientes no existe tan frecuentemente una mutación que es característica del cáncer de páncreas, que es la mutación de RAS. Y hay otras alteraciones que son diferentes de otros genes y que nosotros tenemos fármacos que luchan contra estos genes. Por eso, estos pacientes de cáncer familiar, cuando se tratan, se pueden beneficiar de estos nuevos fármacos dirigidos a dianas específicas que ellos tienen y tienen una mayor supervivencia, el doble de supervivencia de la que tienen los cánceres de páncreas esporádicos. Por eso es importante hacer esos análisis genómicos, transcriptómicos y hacer un tratamiento personalizado a la medida. Tenemos que seguir investigando en cómo aplicar los tratamientos de inmunoterapia al cáncer de páncreas, que por el momento no han conseguido su objetivo. Tenemos que luchar contra las células madre, que son las precursoras, las que dan origen a estas células tumorales. Tenemos que saber manejar los microbios que habitan en nuestro organismo porque condicionan la aparición del tumor, por una parte, porque inflaman el órgano donde asientan y, a su vez, también condicionan el estado inmunitario del paciente y la respuesta que pueda tener el paciente a los fármacos que damos para tratar con inmunoterapia ese cáncer. Y tenemos que, indudablemente, también poner en la diana a ese estroma, a esos fibroblastos, a esos macrófagos que se alían con el tumor, que forman parte del tumor para conseguir ganarles la batalla a esta terrible enfermedad. Hace falta mucho fondo, hace falta mucha concienciación social de que existe el cáncer de páncreas, que es mucho menos frecuente que el cáncer de mama, que el cáncer de colon, pero que mata a más personas que estos tumores y por eso necesita fondos para la investigación y para conseguir identificar estos individuos de alto riesgo y desarrollar un programa de cribado que disminuya de una manera drástica su letalidad. Voy a hablar ahora del cáncer de hígado y decirles que el cáncer de hígado recientemente ha sido un tumor que se ha beneficiado de la inmunoterapia. Hasta ahora había solo un fármaco, que era el sorafenib, con el que se trataban todos los pacientes. La mayoría de los pacientes que tienen un cáncer de hígado tienen un hígado crónicamente inflamado por una hepatitis, sea B o C,
Y hemos visto que la combinación de un inmunoterápico como el atezolizumab con un antiangiogénico que va contra los vasos, que es el bevacizumab, consigue muchísimos mejores resultados que los que hasta ahora obtenía el tratamiento estándar, el sorafenib, y se ha convertido en el tratamiento estándar. Pero nada más saber que la combinación de un antiangiogénico más el tratamiento inmune conseguía mejores resultados, pues han empezado a aparecer nuevos ensayos clínicos con nuevas combinaciones inmunoterapias, como esta que tiene durvalumab y tremelimumab, que también incrementa en el estudio STRIDE la supervivencia cuando se compara con sorafenib, el LIP2 que asocia lenvatinib y pembrolizumab, y esto ya lo comparan con lenvatinib, no con sorafenib, y desgraciadamente por detalle, pues no logra su objetivo principal, que es la supervivencia global, pero sí que se benefician los pacientes, como ven en la curva de la asociación de este fármaco, el lenvatinib, con un con un fármaco inmunoterápico. Lo mismo pasa con el camrelizumab y el riboceramib. Todos estos estudios son de los últimos 3-4 años en que se incrementa notablemente la supervivencia y hay un nuevo fármaco que pretende sustituir al sorafenib, que es el tislelizumab, y vemos aquí en la curva que está por encima del sorafenib. Esto es un estudio de no inferioridad y consiguió pues demostrar que era mejor todavía que el sorafenib. Como resumen, si vamos a utilizar una pastillita como siempre igual, el sorafenib es más o menos igual que el lenvatinib en cuanto a supervivencia. Si vamos a utilizar la inmunoterapia sola, el durvalumab es igual que el sorafenib, pero la combinación de durvalumab y tremelimumab hemos visto en las curvas que es muy superior al sorafenib, tanto en la supervivencia libre de progresión como en la supervivencia global. Y si vamos a hacer una combinación de un inmunoterápico con un fármaco antiangiogénico o un fármaco dirigido a una diana específica, vemos que el estándar es atezolizumab más bevacizumab, porque es muchísimo mejor que el sorafenib, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. Vamos a pasar al tratamiento del cáncer de vías biliares. ¿Qué son las vías biliares? Pues las que conducen la bilis por dentro del hígado hacia la vesícula biliar. Y la bilis es la que luego sale al duodeno y digiere los alimentos que vienen del estómago conjuntamente con el líquido pancreático, ese líquido que contiene enzimas que digieren las proteínas, las grasas y todos los alimentos que habitualmente ingerimos. Aquí tenemos el hígado, vemos que hay 3 subtipos de cáncer de vía biliar: el intrahepático, que está más profundo, es más distal, el extrahepático, que es el que está en el conducto biliar común, está ya fuera del hígado, y el intermedio, que está en los conductos hepáticos comunes, que son ya de mayor calibre y que llevan la bilis del interior del hígado hacia el conducto biliar común y hacia la vesícula biliar. ¿Y por qué hemos hecho esta división?
Pues porque estos de aquí dentro son muy ricos en alteraciones genéticas que son candidatas a un tratamiento dirigido contra ellas y logran resultados espectaculares. ¿Qué hacemos si la enfermedad es resecable? Pues la resecamos. La resecamos y, bueno, pues hacemos después de la cirugía un tratamiento complementario para disminuir la posibilidad de recaída. En este caso, el demostrado es la capecitabina, el Seloda, que 6 meses de capecitabina es lo que se recomienda en las guías clínicas. Y si no es resecable, porque el tumor está ya invadiendo grandes vasos y no se puede resecar, pues entonces hay que tratarlo con quimioterapia. ¿Y cuál es la quimioterapia que nosotros vamos a utilizar? Pues generalmente la combinación de platino y gencitabina en primera línea y en segunda línea la combinación de oxaliplatino y 5-fluoracilo, se llama FOLFOX. Pero les voy a mostrar la cantidad de alteraciones moleculares en todos estos genes que pueden aparecer, y fíjense en el porcentaje que aparecen, que no es desdeñable, es a veces muy bajo y por eso hay que hacer un análisis genético de todos ellos, pero que una vez demostrado que existe esta alteración, tenemos fármacos específicos que atacan esta alteración y paran el crecimiento del tumor y lo destruyen. Y es algo que es de un valor incalculable. Estos fármacos que están contra el factor de crecimiento de los fibroblastos, que muchas compañías desarrollan, pues son muy eficaces y actúan tanto contra las fusiones como contra las mutaciones del factor del receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos. Estas alteraciones son muy importantes por descubrir y por eso es importante también saber que existen. El ivosidenib, por ejemplo, es un fármaco ya comercializado para los tumores con cáncer, con colangiocarcinoma que asientan en el hígado, y vemos que las curvas de los pacientes tratados con ivosidenib son muchísimo mejores que esta verde, que es la de los pacientes que se tratan con un tratamiento de cisplatino y gencitabina. Es algo que ven que es claramente superior y por lo que tenemos que luchar para que las autoridades sanitarias de nuestro país lo autoricen cuanto antes, porque lleva ya más de un año autorizado en otros países y no lo está todavía en el nuestro. Tenemos también fusiones de NTRK, que es otro gen, tenemos mutaciones de BRAF, que se tratan de una manera específica, con la combinación de dos fármacos, y que dan unos resultados también espectaculares, con unas respuestas de más de un 50% y con bueno, pues unos resultados muy prometedores. Vemos también que hay pacientes con cáncer de vías biliares que expresan un receptor que es típico del cáncer de mama, que es el ER2, y aquellos que expresan el ER2 en cáncer de vías biliares se pueden tratar con trastuzumab deruxtecan, que es una nueva droga que se ha comercializado en estos últimos años, y en este estudio que se ha publicado recientemente, hace unos meses, en el Congreso Americano de Oncología de 2022, pues vemos que el nivel de respuestas, que son estas barras que hay debajo de la línea horizontal,
es muy superior a los que no responden, que son estas barras que están por encima de la línea horizontal. Y los efectos adversos son muy tolerables, siendo la anemia, la disminución de glóbulos rojos y de glóbulos blancos los más frecuentes, con un 53% y un 31%. Tenemos tanto eritropoyetinas como factores que estimulan el crecimiento de los neutrófilos para que estas cifras sean muchísimo menores cuando tratamos a los pacientes. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos intentado que esa primera línea de cisplatino-gencitabina, que era el estándar, mejore con la adición de un nuevo fármaco, el durvalumab. Y este durvalumab, que es un fármaco que actúa de otra forma totalmente distinta y ayuda a la inmunidad, se ha combinado con el cisplatino y gencitabina y se compara con el mismo doblete más un placebo. Y hemos hecho ese ensayo clínico para ver si incrementa la supervivencia. Pues los resultados que ven son estos y hay una disminución del riesgo de muerte de un 24% cuando añadimos durvalumab a cisplatino y gencitabina. Y esto se ha actualizado en el último congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica que tuvo lugar en septiembre de 2022. En segunda línea, el tratamiento ideal es FOLFOX, que es oxaliplatino, 5-fluoracilo y ácido folínico, porque vemos que incrementa de manera importante también la supervivencia de los pacientes cuando se trata en segunda línea. Y ha surgido un fármaco que es irinotecan liposomal unido a 5-fluoracilo en segunda línea también, que se ha utilizado en vez de FOLFOX y ha conseguido los mismos resultados, una supervivencia muchísimo mejor que la segunda línea que el paciente que el médico ha prescrito al paciente. Y vemos aquí que son superponibles las curvas de Naliri con 5-fluoracilo versus 5-fluoracilo y son superponibles a las que obtiene el FOLFOX contra el tratamiento de soporte que ha diseñado el especialista. Hay otros estudios que se han llevado también y que no voy a detenerme en ellos y que muestran que hay multitud de fármacos que inhiben ese receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos. Ven ustedes el nombre de los fármacos: infigratinib, dezaratinib, pemigatinib, futibatinib, todos ellos de distintas compañías y ya comercializados con un índice de respuestas del 20, 37, 41%. Ven aquí las respuestas. Nosotros decimos que responde un paciente cuando disminuye el volumen de su enfermedad más de un 50%. Es decir, en este gráfico solo responden estos pacientes de aquí abajo. No responden todos estos, porque estos han respondido, sí, han disminuido el volumen, pero no ha llegado al 50%. Somos muy exigentes con nosotros mismos y decimos que responden los pacientes que disminuyen más de un 50% su volumen previo al tratamiento. Con esta excelente respuesta ha llegado un nuevo fármaco que es el RLY4008, que es un fármaco altamente selectivo del receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos y que consigue en un estudio que se ha llevado a cabo, fíjense ustedes, la cantidad de respuestas
en aquellos pacientes que tienen alteraciones de Fibroblast Growth Factor Receptor. Es increíble. 92% de los pacientes que participaron en el estudio respondieron. Si nosotros tenemos un fármaco en el que podemos conseguir que más del 90% de los pacientes respondan, por favor, queridas autoridades, déjennos utilizarlo para nuestros pacientes. Estos son los efectos adversos que ven que consisten en efectos secundarios de llagas en la boca, pero esto es todos los grados 3 y 4, pues son estos que están en azul, que es un 8%, un 2% en las uñas, un 8% el síndrome mano-pie, etcétera, etcétera, y son muy bien tolerados. Como conclusiones, pues que tenemos que conseguirlo cuanto antes. Es algo obvio. Y vemos que este fármaco es totalmente prometedor, no se ha desarrollado con un fase 3, necesitamos más pacientes para que las autoridades sanitarias, tanto europeas como americanas, lo autoricen, pero promete y tiene un futuro muy, muy halagüeño para nuestros pacientes con cáncer de vías biliares y alteraciones en el receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos. Y nada más, muchas gracias a todos, gracias a GEPAC y espero que todo lo que les he contado les haya sido útil para la enfermedad de sus queridos, de sus amigos o de la suya propia. Quedo a su disposición. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. La verdad que ha sido un placer escuchar su ponencia. Y con esto concluye la ponencia Tratamientos para el cáncer de páncreas, hígado y vías biliares. Agradecemos una vez más al doctor Carratomena su colaboración, totalmente altruista, y a los asistentes su interés. Muchísimas gracias a todos. Doctor, de nuevo, 1000 millones de gracias por estar un año más con nosotros y nada, esperamos verle en la próxima también. Seguro que sí. Un abrazo muy fuerte, que tenga un buen día. Otro para ustedes. Hasta luego. Hasta pronto.